Bien, pues vamos a continuar con la parte de exploración, valoración de cuadrante inferior. Recordemos que la semana pasada nos quedamos hasta la valoración de cuadrante lumbar, lumbopélvico, con Jorge. En este último bloque que nos queda vamos a abordar cadera, rodilla, pie y tobillo. Recordemos que está segmentado por la parte de goniometría o rangos de movilidad articular, pruebas musculares y test específicos. También la nomenclatura que tenemos en la presentación, recordemos que cuando tenemos diapositivas azules, pues nos tocará hacer prácticas, ¿no? Hacer una práctica entre todos y bueno, también algunos test solamente será por mencionarlos, como la parte de fuerza muscular, como la parte de goniometría, que bueno, al final todos ya sabemos igual hacerlos y va a ser más que nada un repaso de lo que sabemos hacer y homologar también algunas características que, bueno, son importantes que nosotros tomamos en cuenta para que tengamos mayor fiabilidad a la hora de hacer nuestra valoración. Bien, vamos a empezar con amplitud articular. Recordemos que la parte de goniometría siempre se mide tanto la flexión y la extensión de cadera, de cúbito prono y de cúbito de supino. Nada más aquí dejar muy en claro la parte de la medición de la rotación interna y la rotación externa de cadera. Hemos encontrado que la medición de rotación interna y externa de cadera en sedente tiene menos fiabilidad entre interexaminadores. Entonces, lo que se recomienda es que podamos hacer una medición de estos dos rangos en decúbito prono y se podrían también auxiliar de la parte de su inclinómetro digital, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Como lo vemos aquí, en esta parte, en los valores de interexaminador tenemos 0.99 y 0.98 para la rotación interna y para la externa 0.99. O sea, entonces, si todos lo hacemos de esta misma forma, homologado, pues no va a variar mucho los rangos que mida Nancy, que mida Luis. Entonces, bueno, nada más eso como recordatorio, lo vamos a hacer muy rápido con nuestro inclinómetro digital y recordemos también que se tiene que posicionar el inclinómetro en la parte media de la pierna y si lo vamos a hacer con el inclinómetro de nuestro celular, siempre tienen que apoyar la parte de los dedos y después va nuestro dispositivo, ¿vale? Continuamos. Bien, dentro de los test musculares, recordamos la valoración hacia flexión de cadera, enfocado hacia el psoas, abducción enfocada hacia glúteo medio y ya de ahí test específicos para la parte tendinosa que va más asociada a la banda iliotibial y sensor de la fascia lata, ¿vale? Creo que de ahí no hay mayor problema, todos lo sabemos hacer bien, ¿vale? Y pasaríamos a la parte de los test específicos. Bien, el primer test es el test de Patrick. Este test es un test utilizado para patologías asociadas a nivel sacroiliaco y a nivel coxofemoral. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo que nos dice la parte de ejecución, lo podemos hacer tanto para medir qué tanta movilidad articular nosotros alcanzamos con este test a través de un inclinómetro o si no tenemos esta herramienta, también nosotros podemos modificarlo y poder hacerlo con una medición desde la tuberosidad tibial hasta la camilla, ¿vale? Que esa puede ser otra variante. Por otra parte, tenemos la parte, bueno, creo que se comparte el sonido, si no... No, así está bien. Sí, de todos modos lo voy a ir explicando. ¿Vale? Recordemos que se hace una rotación externa de cadera, siempre se coloca por encima de la rótula, no sobre la rótula, ¿vale? Se fija a nivel contralateral desde espina ilíaca y de ahí se lleva hacia la camilla, ¿vale? Se hace un pequeño empuje, ¿vale? Este test es positivo en caso de que reproduzcamos el dolor de nuestro paciente, ¿vale? Sí. Bien, el siguiente test es el test de Anvil. En este test lo que buscamos y tenemos que tener siempre
presente es el posicionamiento en el que lo vamos a ejecutar. Siempre se realiza hacia una ligera flexión, abducción, y una vez en ese punto se realiza un golpe totalmente en dirección hacia la articulación coxofemoral, ¿vale? Es muy importante siempre el posicionamiento del paciente, ya que en este posicionamiento nosotros disminuimos a nivel articular esa tensión de todo el complejo articular ligamentoso, ¿vale? Entonces, en ese punto se ha visto que tienen menos tensión y este pequeño golpe puede tener mayor trascendencia directamente sobre la articulación. Igual, el test positivo sería que si reproducimos el dolor de nuestro paciente o tiene alguna sensación relacionada a su dolor. Bien, aquí, ahí, ¿se escucha mejor? No, como que se te entrecorta un poquito el audio. Creo que si te lo pegas un poquito más a la boca estaría mejor. Ok, ahí se A ver, escucha mejor. ahí se te escucha mucho mejor. Entonces ahí, más pegado que separado. Vale, pues vamos a continuar. ¿Vale? Esta otra prueba es una prueba de que si sospechamos, o bueno, que si el médico sospecha algún tipo de fractura, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a posicionar el estetoscopio a nivel de la sínfisis púbica, ¿vale? Este test se realiza generando un golpeteo sobre la rótula y si nosotros no logramos percibir ese golpeteo, tiene una alta especificidad de que lo más probable es que esté relacionado a una fractura del fémur, ¿vale? Entonces, si el golpe trasciende, bueno, al final lo podremos descartar, ¿vale? Bien, y el siguiente test es el FADIR test. FADIR es una abreviación que significa Flexion, Adduction, Internal Rotation. Lo que vamos a hacer es combinar todos estos movimientos y generar el mayor estrés sobre la articulación coxofemoral. El test es positivo en caso de que reproduzcamos dolor asociado al dolor que tiene habitualmente nuestro paciente. De primera instancia, lo que les recomendamos es poder hacer un test combinado de todos estos movimientos y una vez de que haya sido positivo poder aislarlo. Entonces, si puedes poner el otro video, Ari, el test completo viene siendo este, el de la parte de abajo. Se hace flexión máxima, aducción y rotación interna, ¿vale? En caso de que sea positivo, nosotros ya nos podríamos ir a algo más específico, como lo que realiza Paul Micken en la parte de arriba, en donde solamente busca hacia la flexión, después aísla solamente la aducción o solamente realiza la rotación externa. Y ahí puedes tener algo mucho más específico de qué sería el punto o el roce que generas a nivel articular que le genera dolor a nuestro paciente. Bien, acá tenemos un test muy específico para la parte de los músculos pelvitrocanterios, en donde nosotros valoramos si existe algún tipo de compromiso en esta musculatura o también en la parte tendinosa asociada al trocánter mayor. El posicionamiento del paciente es de cúbito lateral, realizas una flexión de él mismo y generas una resistencia mientras él hace una abducción, ¿vale? ABD. Y ahí resistimos y le pedimos contracción a nuestro paciente, ¿vale? Otra modificación puede ser que también nosotros podemos llevar a la abducción y que el paciente mantenga isométricamente esta misma posición. Test positivo en caso de que reproduzcamos el dolor de nuestro paciente, ¿vale? Sí. Bien. Bien, vamos a continuar con la parte de valoración de rodilla, ¿vale? Comenzaremos con la parte de amplitud articular también.
Bien. Dentro de los esquemas de medición de amplitud articular de rodilla, bueno, al final solamente medimos flexión y extensión, y el punto importante para que todos tengamos una correcta medición de la flexión de rodilla es que todos la realicemos en decúbito prono, ¿vale? En decúbito prono sabemos que también hay mucha fiabilidad si lo hacemos con diferentes examinadores, a que lo realicemos en decúbito supino y que genere un deslizamiento del pie sobre la camilla, ¿vale? Continuamos. Bien, otra de las cosas son el tipo de sensaciones finales que tenemos. Sabemos que tenemos que tener una sensación blanda, ¿vale? No tendrá que haber un tope, ¿vale? Casi siempre si tenemos un clic, un tope o alguna sensación no relacionada a lo normal y que genere dolor, pues bueno, podríamos estar sospechando de alguna patología a nivel interarticular, ¿vale? Dentro de los test musculares existen diferentes progresiones para poder testear cuádriceps y músculos isquiotibiales. Aquí nosotros lo que colocamos es un tipo de progresión para poder testar los músculos isquiotibiales, generando primero una activación del glúteo mayor y después testeando hacia la flexión, ¿vale? En contra de la gravedad y con una resistencia manual. Si nuestro paciente no, bueno, puede generar un poquito más de exigencia enfocada en la parte de estos músculos, podemos testearlo de la siguiente forma en la imagen del medio. Nosotros generamos un puente en supino con un apoyo monopodal, ¿vale? Ahí nosotros sabemos que no cambia la activación de los músculos isquiotibiales a la activación del glúteo en este tipo de ejercicios. Pero lo que sí cambia es la actividad electromiográfica que generan el músculo semitendinoso al bíceps femoral dependiendo de la angulación en el que se posicione, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren ser un poco más específicos hacia el músculo semitendinoso, realizaremos un puente con mayor extensión de rodilla que de flexión. Y eso no va a cambiar el desempeño que genera el glúteo mayor. Se ha testeado tanto a la máxima flexión hasta prácticamente una extensión de rodilla y no cambia la actividad electromiográfica en el glúteo mayor, pero sí cambia en cómo se involucran cada uno de estos músculos en cada uno de los rangos. Se sabe que a mayor flexión actúan más el bíceps femoral y a mayor extensión el semimembranoso y el semitendinoso. Y bueno, si su paciente es un deportista y pueden hacer el último test, en donde se hace el puente completo, ¿vale? En donde se hace la extensión de cadera con la parte lumbar, pues bueno, lo podemos hacer, ¿vale? Pero eso dependerá del tipo de paciente que nosotros tengamos y que también se los pida el médico, ¿vale? Bien, dentro de los test específicos sabemos que una de las patologías muy con alta incidencia es el síndrome de banda iliotibial, síndrome de rodilla de corredor, ¿vale? Existen diferentes tests para testearlo, sin embargo, estos son como los más fiables. Primero tenemos el test específico de prehensión sobre la banda iliotibial, en donde nosotros colocamos el pulgar sobre el recorrido proximal hacia la inserción de esta banda y generamos una flexión para que nosotros podamos aumentar el estrés de rozamiento entre el cóndilo lateral del fémur con la banda, ¿vale? Si nosotros reproducimos su dolor, sería un test positivo. Aquí vemos cómo se realiza. Colocamos el pulgar sobre la banda iliotibial y una vez colocado ahí, nosotros realizamos flexo-extensión, ¿vale? Otro de los test para poder testear al tensor de la fase lata, sabemos que es el test de Over y el test de Over modificado. Por la parte a nivel articular, para la parte de testeo de ligamento colateral medial y lateral, tenemos a los bostezos, que también todos sabemos hacerlo y lo tenemos muy familiarizado, pero bueno, de todos modos lo vamos a realizar en la práctica.
recordar ahí como punto clave que a veces en la parte ya de evaluación se nos va, es que podamos generarlo con una ligera flexión de rodilla. Si nosotros bloqueamos hacia la extensión completa, puede que nos dé un falso negativo. Bien, continuamos. Bien, y después tenemos la parte de los clústeres de test que son más fiables para la detención de alguna meniscopatía. Y tenemos primero al test de McMurray, que sabemos que tenemos que realizar una flexión de rodilla, las rotaciones tibiales y de ahí generar hacia la extensión. Y ahora más adelante les vamos a enseñar algunas modificaciones. También tenemos el test de Tesali. Es el test que se encuentra en medio, en donde nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente con un apoyo monopodal, realizando una flexión de 20 grados aproximadamente, y de ahí el paciente tendrá que generar una rotación sobre el pie en apoyo, ¿vale? En caso de que genere dolor o se produzca algún tipo de chasquido relacionado al dolor que le está generando, pues sería un test positivo, ¿vale? Tesali, con doble S y Y al final. Y es uno, en sí, lo que describe Joshua Cleland es que el clúster más fiable es que nuestro paciente tenga dolor en la línea interarticular, que tenga McMurray positivo y Tesali positivo, ¿vale? Entonces, con esos tres prácticamente podrían, si dan positivo los tres, ¿vale? Se podrían estar prácticamente seguros que tienen una lesión meniscal, ¿vale? Bien, aquí vamos a ver los videos en la parte de arriba. Primero vamos a ver el test de McMurray, el que nosotros conocemos, en donde colocamos las manos en línea interarticular y nosotros llevamos hacia una rotación tibial interna y generamos la flexoextensión, ¿vale? Y de ahí hacia la externa, ¿vale? Y tenemos otro test de McMurray modificado, en donde nosotros lo que hacemos es un rodamiento, como un barrido, ¿vale? Porque a veces la parte de la presión que nosotros generamos sobre la tibia nos llega a dar un falso positivo, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a barrer prácticamente todo ese cóndilo sobre la superficie de los meniscos y vamos a buscar si en alguna superficie del menisco llega a presentar dolor, ¿vale? Porque a veces solamente, que a veces es el cuerno posterior, la parte más lateral del menisco. Entonces aquí lo que hacemos es algo mucho más específico. Nosotros generamos un rodamiento buscando hacia externo y después lo buscamos hacia interno. El de abajo bueno, ese es el test de Apple. Sí, ahorita lo explico. Sí, el de Tesalín. Bien, ahí colocamos a nuestro paciente ligera flexión, ¿vale? Y ahí nos genera una rotación, ¿vale? Prácticamente creo que este test es mucho más fácil que hacer en McMurray, porque al final tienes toda la carga del paciente, también sí se puede parar, ¿vale? Tienes toda la carga del paciente y será mucho, mucho más fácil para el examinador. Tiene una alta especificidad a la hora de testear. Y para tener una mayor fiabilidad diagnóstica podemos utilizar este test, que es una modificación al test de Apple, ¿vale? En donde nosotros primero generamos unas rotaciones tibiales, corroboramos con una tracción y ya después generamos nosotros la presión y las rotaciones, que es lo común que hacemos en el Apple, ¿vale? Sí, continuamos. Bien. Dentro de las pruebas específicas para el síndrome femoropatelar, sabemos que las pruebas ante resistencia son muy fiables y una de las cosas que queremos compartirles es que para el pronóstico de este tipo de lesiones femoropatelares, nosotros cuando testeamos y salen positivas, lo que podemos hacer es generar movilizaciones a nivel coxofemoral, ¿vale? Se describe que si después de las movilizaciones el paciente disminuye su dolor, se quita su dolor o disminuye su dolor hasta un 30%, su pronóstico es muy bueno,
porque al final va relacionado a toda la parte de movilidad articular desde la cadera, fortalecimiento, y bueno, no tendrá mayor complicación, ¿vale? Si no mejora después de la movilidad articular, pues bueno, ya va asociado a más componentes degenerativos, ¿vale? Y bueno, después tenemos toda la parte de batería de test para una rotura del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Como sabemos, los test más fiables para poder testear el ligamento cruzado anterior es el test de Latchman, el test de Pivot Shift y el test de cajón anterior, ¿vale? El clúster que tiene mayor fiabilidad es que estos tres dieran positivos. Y nosotros tenemos esta variación que existe de Latchman en prono, en donde nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente en decúbito prono, colocar un apoyo a nivel del muslo y posicionar nuestros dedos en línea interarticular, ¿vale? A los lados del tendón rotuliano. Una vez colocado ahí, nosotros vamos a hacer una palanca haciendo presión sobre la parte posterior de la pierna hacia la camilla, ¿vale? Lo que va a hacer nuestra otra mano es que va a percibir si existe un deslizamiento a nivel de la línea interarticular hacia anterior, ¿vale? Si existe un deslizamiento, sería positivo. Y este es otro test de los que se podrían apoyar en caso de evaluar un ligamento cruzado anterior, que se genera con dos examinadores, ¿vale? En este lo que se hace es una extensión máxima y se mide la separación desde la parte final del talón a la camilla. Lo que nosotros acá buscamos, y si es positivo, es que lo vamos a comparar con la otra pierna, ¿vale? Y si se mueve más de 3 centímetros, sería positivo, ¿vale? O si no se correlaciona el deslizamiento que tiene de la pierna derecha con la pierna izquierda. En la parte de arriba tenemos la parte, primero, la parte izquierda es el cajón anterior, después tenemos Latchman. Latchman en prono. Y después tenemos los videos. ¿Los podemos poner? Perfecto, pues vamos a continuar con la parte de valoración, ya la última parte de pie y tobillo, ¿vale? Ahí está. Bien, pues bueno, uno de los test que vamos a utilizar y que bueno, al final es un test que tanto en el ámbito fisioterapéutico como en la exploración va a ser poder medir el rango de la articulación tibioperonea astralina hacia la dorsiflexión. Sabemos que si tenemos limitada la dorsiflexión, pues desencadena una serie de modificaciones, compensaciones y lesiones tanto en la rodilla, cadera, incluso limitaciones a nivel rotacional de la cadera, ¿vale? Entonces, ese es el primer test. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar el inclinómetro en la cara anterior de la tibia y, bueno, a través de nuestros dedos, con el apoyo de nuestros dedos, colocando el inclinómetro y de ahí se realiza una, bueno, se lleva la rodilla hacia enfrente, eso es lo que se le pide al paciente, llevar la rodilla lo más al frente que pueda sin despegar el talón, ¿vale? Este test se puede realizar tanto en flexión de rodilla como en extensión si queremos nosotros valorarlo de una forma muy específica para también involucrar al sóleo y al tríceps femoral como tal, ¿vale? Entonces, si lo hacemos en extensión, estaremos valorando a gemelos, y si lo hacemos en flexión, a sóleo. Es muy importante que cuando realicen este test sea de la misma forma en ambas piernas, porque
siempre que lo hacemos en extensión tendremos menor rango que cuando lo hacemos en flexión de rodilla, ¿vale? Esto se debe a cuestiones de acortamiento del tríceps femoral que genera desde la parte de su origen en la parte superior de los cóndilos. Bueno, pasamos al siguiente. Otro de los test de movilidad articular que nosotros tenemos que realizar y de los que tienen también alta fiabilidad es el navicular drop. El navicular drop se genera realizando una marca en el tubérculo del navicular, ¿vale? En la primera sesión, hace 8 días, palpamos el tubérculo del navicular. Ahora, una vez realizada esta marca, nosotros lo que vamos a tener es una medida sin generar carga sobre el pie. Se recomienda que sea sedente. Y al obtener esta primera medida, se realizará una comparación con una segunda medida en carga, ¿vale? Y lo que se va a buscar es medir la diferencia entre la medida inicial y la medida final con carga, ¿vale? En sedente y en supino, ¿vale? Se describe que para que este test tenga una gran relevancia respecto a la movilidad de tu pie, es patológico cuando se mueve más de 9 milímetros, ¿vale? Cuando el descenso del navicular es más de 9 milímetros. Ya se consideraría como patológico. Y otro de los aspectos a los que se relaciona el navicular drop es a la capacidad del arco plantar de generar una rigidez o lo bien llamado como el stiffness articular, ¿vale? Esto va a ser de gran relevancia también en la parte de deportistas, en la parte de cómo se genera esta captación de traslación de fuerza sobre el pie. Sabemos que si nuestro pie está así y genera un golpe sobre el piso, entre menos se mueva nuestro arco plantar, se mantendrá menos tiempo en contacto sobre el suelo. Si nosotros tenemos mayor deslizamiento del navicular hacia inferior, tendrá un impacto, va a descender y después subirá y después se va a separar, ¿vale? Entonces esto es también muy importante si les toca la evaluación de algún deportista, de poder correlacionarlo a esos patrones, ¿vale? Nosotros, bueno, lo ideal es hacerlo con un Garnier, que es el que tiene Jorge en este video, pero nosotros lo podemos realizar muy sencillo y es igual de fiable, ¿vale? Realizándolo con una pequeña hoja de papel. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la hoja de papel a la altura del navicular, hacemos una marca de donde se coloca, después se pone de pie, hacemos una marca hasta donde se traslada el navicular y una vez que tengamos estas dos marcas, vamos a ver cuánto hay de diferencia entre una marca y otra, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Perfecto, pasamos al siguiente test. Y bueno, vienen los test de fuerza relacionados al hallux, ¿vale? El test de flexión del hallux y la integridad de la movilidad articular del hallux. Sabemos que si no tenemos una buena movilidad en hallux puede haber repercusiones sobre la marcha y en la fase de despegue de nuestro paciente, ¿vale? Y de ahí nos vamos a las pruebas específicas. Primero tenemos la medición del arco longitudinal interno. Esta medición se realiza generando una marca en el punto medio del maleolo interno. La segunda marca se genera en el tubérculo del navicular. Y la tercera marca se coloca en el punto medio del primer meta, ¿vale? La base distal, ¿vale? El primer meta, ¿vale? Lo que nosotros vamos a buscar es que en posicionamiento en carga, este sí se hace en bípedo, ¿vale? Vamos a colocar el fulcro del goniómetro en la marca que colocamos en el navicular y las otras dos marcas se irán hacia los brazos, hacia el fijo y hacia el móvil, ¿vale? Nos va a determinar un ángulo. Esto nos va a poder dar algo más objetivo de cómo se está deslizando toda la parte del arco plantar en carga. Y puedes comparar derecha versus izquierda. Esto relacionado a amplitud articular, ¿vale? Hay otros
parámetros en donde se relaciona, en donde tú puedes relacionar dependiendo el rango que alcance este test para determinar, bueno, algunos autores lo clasifican, que de tal rango a tal rango se considera un pie cabo, después un pie normal y después un pie plano, ¿vale? Pero en este caso solamente lo utilizaremos para poder medir el rango articular del ángulo longitudinal, ¿vale? Bien, otra de las pruebas de medición para poder evaluar la parte de inflamación es la técnica en 8. Como lo hicimos en muñeca, también esta técnica se realiza en miembro inferior, ¿vale? Dentro de los aspectos a destacar en esta medición y que pueda ser 100% fiable cuando lo haga un compañero de ustedes o lo hagan ustedes, es que el paciente siempre esté posicionado con plantiflexión, ¿vale? Esto se realiza con plantiflexión, porque si lo hacemos con dorsiflexión, toda esta parte de edema, inflamación, se va a acumular más en la zona del 8 y nos puede dar un dato diferente a lo que teníamos inicialmente, ¿vale? Bien, pues vamos a practicar esta primera parte, ¿vale? Sí. Ujú. Empieza en el malleolo lateral, mira. Sí. En el del 8, la técnica en 8. Mira, empieza en malleolo lateral, la parte anterior del malleolo lateral, de ahí va hacia la parte del navicular, la parte interna, y va a salir por el quinto meta, ¿vale? La base del quinto meta. De ahí nosotros lo vamos a llevar a posterior y siempre llega por debajo de malleolo. Eso también es muy importante. Que ya cuando lo vayamos a cerrar el 8, llegue por debajo de malleolo y se ancle en la parte inferior del tendón aquileo, ¿vale? Justamente en la inserción, por ahí pasa. Bien, bien, ya vamos con los últimos test de miembros inferior. Este es un test que es el impingement, el signo de pinzamiento, ¿vale? Vamos a poner el video. Impingement. Este test es un test específico para el túnel del tarso, ¿vale? O sea, lo que nosotros vamos a buscar es hacer una compresión. ¿Vale? En la línea interarticular, después lo llevamos a dorsiflexión máxima, ¿vale? El dispositivo si genera su dolor relacionado al paciente, ¿vale? Pasamos al siguiente, ya son 3 tests que nos quedan. El estrés medio. Disculpen, ¿creen que podrían acercar un poquito el micro? Porque creo que no se escucha para nosotros, por fin. Hola. Perfecto, Mejor, ahora Dani? sí. Gracias. Vale. Después, bueno, los test de inestabilidad lateral, ¿vale? Que viene siendo realizar un estrés hacia medial. Ahí está. Y después tenemos el cajón como tal, cajón anterior. Un test muy específico para el ligamento peroneo astragaliano anterior. Estos test son los que prácticamente los vemos desde la parte de la universidad, ¿no? Eso no hay mayor ciencia. Y después tenemos el cajón hacia anterior. Y recordar que tenemos que generar un soporte al pie para que se mantenga en una posición relajada. ¿Vean? Ahí. Está relajado. Y de ahí generamos un deslizamiento trasladando el calcáneo hacia anterior. Y con la mano de arriba vamos a fijar la tibia. Y el test de triple compresión, ¿vale? Es un test neural para el síndrome del túnel del tarso, ¿vale? Y después hace compresión. Plantiflexión máxima, inversión y después compresión en un posicionamiento posterior inferior al malleolo, ¿vale?
Listo, esos serían todos los test que nos quedaría. Entonces, rápido los vamos a practicar y con eso ya terminaríamos, ¿vale?